Dios les bendiga grandemente. Les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Quiero compartir algo bien breve, ¿verdad? Creo que todos estamos conscientes. Bueno, estoy aquí en un cementerio en la ciudad de Brea. Quiero comenzar el año compartiendo lo siguiente. Así como podemos ver aquí a nuestro alrededor, ¿verdad? Que hay muchas tumbas. Tenemos que hacer conciencia de que la muerte es una realidad en la vida de todo ser humano. Mi pregunta es, y quiero que sean sinceros con ustedes mismos, o quiero que seas sincero o sincera contigo mismo. Mi pregunta es, ¿tú estás consciente de que un día, quizás no muy lejano, vas a enfrentar la muerte y vas a venir a ocupar un lugar aquí? Quizás no aquí, pero en un cementerio. Sí. Y si estás consciente de esa realidad, que puede ser posible, algo posible en tu vida, la pregunta del 2020, ¿le has creído a Dios? ¿Le has creído a Dios? ¿Has creído en el Hijo unigénito de Dios? No en una religión. ¿Has creído en Jesucristo? Dice Jesús que Él es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Le has creído a Dios? ¿Tienes bien seguro eso en tu corazón? ¿Estás convencido de que Dios te perdonó todos tus pecados por la muerte de Jesús o no? Si has creído en el Evangelio, en la noticia buena de que hay perdón de pecados en la sangre de Jesús. ¿Estás ciertísimamente convencido de que tus pecados han sido perdonados? ¿Has creído, crees verdaderamente que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida? Dice la Escritura, en la Biblia dice que la muerte entró en el hombre por el pecado. Dice que por el pecado entró la muerte en la humanidad. Y por cuanto todos pecamos, todos morimos, todos vamos a enfrentar la muerte. Mi pregunta es, ¿le has creído a Dios? ¿Le has creído a Dios? ¿Estás convencido o convencida de que hay perdón de pecados en la sangre de Jesús? ¿Estás convencido que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida? Porque eso debes de estar convencida de esa verdad o convencido de esa verdad ahorita que estás con vida, porque ya cuando esté uno ocupando un lugar aquí, ya de nada te va a servir. Aquí ya no va a haber manera de que te arrepientas, ya habiendo enfrentado la muerte, ya habiendo recibido o separadote de tu cuerpo. Ahí ya no hay
ya no hay esperanza. Si mueres en tus pecados, vas a enfrentar el juicio, el día del juicio. Pero si mueres con la esperanza de vida eterna y de perdón de pecados que Dios nos dio a través de Jesucristo, hay vida después de la muerte. La resurrección de los muertos es un hecho. Todas las personas vamos a experimentar la muerte y todas las personas vamos a experimentar la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos va a ser en dos tiempos. Los justos, o los que le creyeron a Dios, resucitan en la segunda venida de Cristo, cuando Él viene por su iglesia, cuando Él viene por los que le creyeron, cuando Él viene por los que han puesto su fe y su esperanza en Él. Se levantarán de los muertos cuando Él nos llame. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos con vida seremos arrebatados en las nubes con Él. En el Apocalipsis capítulo 20 dice que habla de la segunda resurrección y que los otros muertos resucitaron hasta después del milenio, y esos muertos resucitan para entrar al juicio, para entrar delante del trono de Dios en el día del juicio. Y de la única manera que uno, o que no hay juicio contra uno, que no hay ninguna condenación contra uno, es que si no hay pecados en tu vida. Pero si mueres en tus pecados, vas a enfrentar el juicio, y al enfrentar el juicio es porque hay pecados en tu vida, y porque hay pecados en tu vida, tu destino va a ser la condenación, la separación. Vas a vivir separado de Dios por toda una eternidad en el lago de fuego que fue destinado para Satanás, para sus ángeles y para la muerte y el Hades. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Si mueres en tus pecados, vas a enfrentar el juicio, y al juicio vas a recibir tu condenación. ¿Por qué crees que el Evangelio es para salvación? ¿Salvación de qué? De la condenación en la que todo ser humano está en el estado de muerte de nuestros pecados. Dice Jesús que el mundo ya ha sido condenado por cuanto no creyeron en el Hijo unigénito de Dios. Si no le has creído, ya hay una condenación, ya está una sentencia dictada contra tu vida. Esa es la verdad de las cosas. Esto no es una religión, es una realidad, es una verdad. Hay esperanzas. Disculpen el movimiento, la voy a descansar un ratito. Hay esperanzas de vida. Hay vida en Cristo Jesús. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? La verdad, la realidad de las cosas, el ser humano está en el estado de muerte por la desobediencia, por el pecado, porque no hay santidad en nuestras vidas. Dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. No hay bueno ni siquiera uno. ¿Por qué tuvo que venir Jesús a dar su vida, a morir? ¿Por qué es Jesús? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas.
¿Por qué crees que dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿En dónde? En la condenación a la cual estamos destinados por el pecado en nuestras vidas. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús jamás vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, la humanidad, sea salvo por Él, o seamos salvos por Él, recibamos el perdón de pecados que Él nos dio. El Evangelio, o la noticia buena, es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Jesucristo, haré una comparación. Jesucristo es la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer. Yo puedo creer en la quimioterapia. Puedo creer que la quimioterapia es un tratamiento para el cáncer. Puedo creerlo. Pero mientras yo no reconozca que tengo cáncer en mi vida, a mí no me interesa la quimioterapia. Creo que es un tratamiento para el cáncer, creo que sí sirve, creo que para eso es. Pero mientras yo no reconozca que tengo cáncer, no la recibo, no la aplico a mi vida. De la misma manera el Evangelio. De la misma manera el Evangelio, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Tú puedes creer que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Puedes creer que Él es el Hijo de Dios, que Él dio su vida por ti. Pero mientras no reconozcas el estado, en el estado de muerte que estás por el pecado en tu vida, no tienes ningún interés por el Evangelio, no lo recibes, no lo aplicas a tu vida porque piensas quizás que no eres tan malo, piensas que a lo mejor Dios va a poner en una balanza tus obras buenas y tus obras malas, lo que no es bíblico, no es bíblico. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Era una llamada, disculpen. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quisiera tener en mí la manera de hacerte que creyeras en el Evangelio y que fueras salvo el día de hoy. Yo quisiera poder tener las palabras que te convencieran de que en Cristo puedes tener el perdón de tus pecados, que en Cristo puedes tener vida después de la muerte. Pero no, porque todo está basado en tu voluntad, en tu decisión. Eres tú quien decides si le crees a Dios. Eres tú quien decides si analizas tu vida y te arrepientes, te declaras culpable ante Él y reconoces tu vida tal y como la mira Dios, no como la mira tu vecino, pero tal y como la mira Dios. Créeme, hay perdón de pecados en la vida, en la sangre de Jesús. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Analiza bien la realidad de las cosas, el amor de Dios para contigo. Yo no doy mi vida por ti, y Él la dio aún por los que lo clavaron en la cruz. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay vida después de la muerte. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Tírate en sus brazos hoy, créele a Dios. Reconoce tu vida en tu pecado y recíbele como tu Señor y Salvador el día de hoy. Que Dios te bendiga y que este 2020
que este 2020 puedas nacer y crecer en la esperanza que hay en Cristo Jesús. Bendiciones. Que Dios sea glorificado en todo. Y recuerda que Jesús te amó de tal manera que Él dio su vida por ti. Si tú hubieras sido el único ser humano en este planeta, Él hubiera venido a dar su vida por ti. Y lo hizo. Pero también lo hizo por mí. También lo hizo por aquel padre que después de abusar a sus niñas, las mató. También lo hizo por aquel homicida, por aquella prostituta. Porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que creamos en Él y tengamos vida. Y esta vida después de la muerte es una realidad, no es una religión. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios quiera que la luz del Evangelio resplandezca en tu vida y recibas el perdón de pecados y tengas garantizada en tus manos la salvación. Tengas tu esperanza que el día de mañana estarás cara a cara con aquel que amó tu vida, que dio su vida por ti. Que Dios te bendiga ricamente. Bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Hinos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Que la gracia de mi Señor Jesucristo resplandezca en la vida de cada uno de ustedes. Hasta pronto.